Ok, uno de los primeros algoritmos de paginación que se verá es el FIFO. El FIFO consiste en tener una lista de las páginas que van entrando y de ir reemplazando la que lleve más tiempo en memoria. También se podría definir el FIFO como se definen sus siglas, First In, First Out, que consiste en que se va a ir sacando el primero que entró. La desventaja de este algoritmo es de que las páginas que más están en la memoria no son necesariamente las más usadas, pero su ventaja es que es uno de los más sencillos de implementar. Tenemos entonces nuestro primer ejemplo con 3 marcos y 12 referencias. En el primero tenemos el 0, que es el primero que entra. Lo ponemos en el marco número 1, pero este causa una falla, ya que el 0 no estaba antes, ya que es la primera vez que entra. Ahora tenemos la referencia 1. Esta, si nos fijamos, no está en ninguno de los marcos, el único que está es el 0. Entonces, este entra porque también hay marcos disponibles, pero también causando un fallo porque no estaba antes. Los fallos se causan cuando no existe anteriormente en ninguno de los marcos que se ponen cuando no existe la referencia que se da. En el caso de 2 tampoco está, causa un fallo y entra en el marco número 3. Ahora tenemos tenemos la referencia 3. La referencia 3 no está en ninguno de estos, pero también ya tenemos los 3 marcos llenos. ¿Qué significa esto? De que se tendrá que reemplazar por uno de los ya existentes. Entonces, retrocedemos a 3 referencias y miramos de que el primero que entró fue el 0. Entonces significa que el 0 será reemplazado por el 3, la nueva página que entró. Siempre causando un fallo ya que el 3 no estaba. Ahora miramos que nuestra nueva referencia es el 0, pero este ya no está. Entonces retrocedemos 3 referencias y miramos de que el primero que entró fue el 1. Entonces se reemplaza el 1 por el 0. Ahora miramos que el 1 no está, ya que se sacó, volvemos a hacer lo mismo. Ahora miramos que nuestra nueva referencia es el 4. Entonces el 4 se reemplazaría por el 3, ya que entre estos 3 fue el primero que entró. Siempre marcando un fallo. Ahora vemos que en este caso el 0 ya está, entonces solo lo colocamos sin causar ningún fallo. El 1 también ya está, entonces solo lo volvemos a colocar. Ahora tenemos el 2. Si nos fijamos, el 2 no está en ninguno de los marcos. Entonces vamos hasta donde tuvimos nuestra última referencia y vemos cuál fue el primero que entró de los 3. Y el primero que entró fue el 0. Entonces reemplazamos el 0 por el 2. Siempre marcando un fallo. Ahora vemos que nos pide el 3 y el 3 tampoco está en ninguno. Entonces retrocedemos a nuestros últimos 3 fallos. Vemos que el 2 lo pidió recientemente. Este no, entonces este no se quita. Vemos que el 4 también se pidió. Quedaría entonces el 1, que fue el primero que entró. Entonces este se reemplazaría, siempre causando el fallo. Y vemos que al final nos pide el 4 y el 4 ya existe, entonces ya existe en los marcos, entonces se vuelve a ejecutar. Vemos entonces que tenemos 12 referencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
y en las 12 referencias obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fallos. Y en esto consiste el FIFO. Bueno, el siguiente algoritmo que tenemos es el óptimo. Este algoritmo consiste en que se va a reemplazar la página que se va a pedir después. Entonces, la que se va a pedir mucho más después de las que ya se tienen. En este ejemplo vemos que tenemos nuestras referencias en nuestros 3 marcos. El primero tenemos el primer fallo, ya que los marcos están vacíos, es decir, ninguno contiene la primera referencia. Entonces la primera referencia entra en el primer marco. Ahora vamos con la segunda referencia, que es el número 3. Vemos que no existe ninguno de los 3 marcos y hay espacio, entonces entra en el marco número 2, siempre causando un fallo ya que este no existía. Vemos ahora de que se vuelve a pedir el 2. Como vemos que el 2 ya está, se vuelve a poner sin causar fallo, porque como se dijo, el 2 ya existe. Ahora, en este caso que se pide el 1, causa un fallo y se agrega en el marco 3. Ahora, vemos de que se pide, vemos que nuestra referencia que sigue es el 5. Y si logramos ver, no existen ninguno de estos 3 marcos y también no hay espacio. Entonces, ¿qué se hace? Aquí tenemos nuestros 5. Vemos cuál va a ser las próximas referencias que se van a pedir. Vemos que la referencia más cercana es 2. Entonces, ya que 2 es la más cercana que se va a pedir, 2 no se va a quitar. Ahora vemos de que 3 es una de las referencias que tenemos en los marcos y 3 es una referencia que se va a pedir hasta después del 2. Pero si nos fijamos, 1, que es nuestra otra referencia, pero que es nuestro otro valor, vemos de que 1 ni siquiera está en las siguientes referencias, ya que no está significa que no se vuelve a pedir y este es el que se reemplazaría. Se reemplazaría por el 5, siempre causando un fallo. Vemos que ahora vemos que se pide el 2 ya existe, se volvería a poner. Vemos otra vez que nos enfrentamos con el mismo problema. Los marcos ya están llenos y el 4 no está en ninguno de ellos. Entonces se hace lo mismo. Vemos cuál es el próximo a pedir. En este caso es el 5 y el 5 lo tenemos, entonces este se mantiene. Vemos que el otro es el 3 lo tenemos, también se mantiene. Y vemos que el 2 no se va a volver a pedir, entonces aquí se reemplazaría. Vemos que en el siguiente pide el 5, bueno, aquí se hace otro fallo. Vemos que en el siguiente se pide el 5 ya existe, se vuelve a poner sin causar fallo. Vemos que se pide el 3 también está, no causa fallo. Entonces vemos de que tenemos 9 referencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 referencias. Y tenemos una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5 fallos. El siguiente algoritmo que tenemos es el reloj. El reloj es una versión más eficiente del FIFO. Esto es porque las páginas están en una lista, pero no deben ser enviadas hasta el final, como se suele hacer en el FIFO. Contiene una lista circular de páginas con un apuntador que señala al último marco examinado en la lista. Tenemos este ejemplo con 12 referencias y 3 marcos. Entonces, tenemos la primera referencia que entra, que es el 0. Al entrar el 0, entra en el marco número 1 y causa un fallo. Y tenemos el apuntador al 0. Ahora entra el número 1. El número 1 no existe en ninguno de los marcos, entonces entraría en el marco número 2
y causa otro fallo, y ahora nuestro apuntador pasa al número 1. En el caso del 2 sucede lo mismo. No existe en ninguno de los marcos, entonces entra. Ahora el apuntador estaría en 2, siempre causando un fallo. Ahora los 3 marcos están llenos, significa que la memoria está llena con 3 páginas. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar una de las 3 páginas. En este caso sacamos el 0, ya que como se dijo es una lista circular, entonces el 2 apuntaría a lo que es el 0 otra vez, haciendo que este es el que se salga. Ahora tenemos el 0, y el 0 entonces como ya no está, pasa lo mismo, el apuntador pasaría a él, y como el apuntador iría al 1, entonces el 1 se reemplaza, siempre causando fallos. Ahora con el 1 pasa lo mismo. Ahora nuestro apuntador pasa al 3, entonces el 3 se reemplazaría por la nueva referencia que entra, que es 4. Causa un fallo y el apuntador quedaría en 4. Ahora, si vemos, el 0 ya está en uno de los marcos, que es el marco número 2, entonces en este caso se volvería a copiar las referencias que ya existen. Y nuestro apuntador pasa a 0. Lo mismo sucede acá, el 1 ya existe, entonces se volvería a ejecutar. Ahora tenemos el 2. El 2 no existe en ninguno, entonces, aquí no son fallos. Estos dos no son fallos. Ok, entonces tenemos el 2 que no existe en ninguno de los marcos. En este caso entonces se sacaría al que va a apuntar después en la última falla. En este caso sería el 0. Entonces sería 4, en vez de 0, 2 y 1, causando un fallo. Y nuestro apuntador quedaría en 2. Lo mismo sucede con el 3. Se sacaría entonces en donde quedó. Causando un fallo, y en el último ya existe el 4, entonces se volvería a poner los mismos. Esto entonces tenemos 12 referencias y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fallos. Bueno, tenemos el siguiente algoritmo, que es el de segunda oportunidad. El algoritmo de segunda oportunidad consiste en que se mantiene una cola circular, al igual que el reloj, solo que la diferencia es de que este almacena la página y también almacena un bit. El bit se utiliza para saber cuándo se le hace referencia y así darle una segunda oportunidad, como lo dice su nombre. Entonces tenemos el primero es 2. Entonces no está en ninguno de los marcos, causa un fallo y también entra, pero entra con lo que es el bit en 0. Ahora tenemos lo que es la referencia número 3. Vemos que no está en ninguno, entonces se agrega. El 2 siempre queda en 0, ya que no se le está haciendo referencia, y el 3 entra con un bit en 0 y causa un fallo, ya que no está en ninguno de los marcos. Ahora tenemos el 2. El 2 ya está en la memoria, está en el marco 1. Entonces en este caso no hay fallas. Y el 2 pasa a tener un bit 1. Esto es porque se le está haciendo referencia. Y cuando una página se repite a sí misma, no causa falla.
y su bit pasa a 1, así como se mostró. Ahora tenemos 1. 1 no está en ninguno de los marcos, entonces se agrega. El bit de 2 siempre queda en 1 porque se le hizo referencia anteriormente. 3 en 0 y 1 en 0, ya que está entrando y causa un fallo ya que no estaba. Ahora tenemos una nueva referencia y nuestros marcos ya están llenos, y también la nueva referencia no está en ninguno de los marcos. Entonces en esta ocasión lo que se hace es de que se cambia el bit del 2, ya que se le está dando una segunda oportunidad, cambia el bit a 0 y se reemplaza el 3, ya que este bit cambia a 1 al igual que el 1, pero como el algoritmo de segunda oportunidad, se le dice que es de segunda oportunidad y que es un FIFO mejorado. Entonces, ya que implementa parte del FIFO, se ve cuál fue el primero que se utilizó. Entonces en este caso es el 3 y ese es el que se reemplaza. Entonces el 2 cambió su bit a 0, el 3 se reemplaza con 5, ya que 5 entra, tiene un bit en 0, y el 1 se mantiene en 0. Este siempre causando un fallo, ya que el 5 no estaba. Ahora tenemos el 2 que ya existe, ya que hace referencia, su bit pasa a 1, 5 siempre queda con el bit 0 y 1 también siempre con el bit en 0, sin hacer ningún fallo. Ahora tenemos la referencia 4. Ahora, como no está en ninguno, se hace lo mismo que se hizo anteriormente. Cambian los bits y se reemplaza en este caso el 1, ya que es el que primero se hizo la referencia, y quedaría así. Siempre causando un fallo. Ahora en el último caso, que es 5, como 5 ya existe, entonces este solo se vuelve a copiar, pero siempre, ya que está haciendo referencia, su bit cambia a 1 sin causar ningún fallo. Entonces quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 referencias, las cuales contienen 1, 2, 3, 4, 5 fallos. Bueno, el siguiente algoritmo es el NRU. En este algoritmo, cada página tiene un bit de referencia y otro de modificación, y se clasifica en no referenciadas, no modificadas, no referenciadas modificadas, referenciadas no modificadas y referenciadas modificadas. Cuando cada página es referenciada, se le asigna un bit de referencia, al igual que cuando se modifica. Las mejores páginas para cambiar son las que se encuentran en la categoría 0, y las peores son las que se encuentran en la categoría 3. Entonces se desaloja al azar una página de la categoría más baja que no esté vacía. Este algoritmo se basa en la suposición de que es mejor desalojar una página modificada a la que no se le ha hecho referencia, en vez de una página limpia que se está usando mucho. Entonces vamos a trabajar primero con la referencia 0 y 1. Entonces aquí en las referencias tenemos que todos sus bits están en 0. Entonces, ya que vamos a trabajar con 0 y 1 primero, cambiamos sus bits a 1. Luego de esto, ahora el sistema pone en 0 a todos los bits de referencia. Ahora vamos con 2 y 3.
Para 2 no existe aún falla, pero para 3 sí, sí se debe de aplicar el algoritmo de reemplazo, en este caso NRU. Ante los fallos, como se dijo anteriormente, están las 4 categorías, que son que de la clase 0, como se dijo, son no referenciadas ni modificadas. Clase 1 es no referenciada pero modificada. De la clase 2 es referenciada pero no modificada. Y de la clase 3 referenciada y modificada. Entonces se desaloja al azar una página de la clase más baja que no esté vacía. En este vamos a desalojar el 0. Entonces esto pasa a 0, 1, 1, 0. Luego de estas dos referencias, el sistema vuelve a poner los bits en 0 en todas las páginas. Ahora vamos con 0 y 1 otra vez. En este caso, ambos están causando fallos de páginas. Entonces, por eso se va a quitar la página que tenga la clase más baja. En caso de que varios de la misma clase se va a desalojar aleatoriamente cualquiera de estos. En este caso, para 2 vamos a eliminar el 0 y para 3 vamos a eliminar el 1. Entonces quedaría así. 1, 0, 0, 0. Luego de dos referencias, el sistema operativo pondrá otra vez los bits en 0. Ahora vamos por las páginas 4 y 0. Para la referencia 0, vamos a eliminar la página 2 porque este es de clase 0. Y para la página 0 se va a quitar la página 3 debido a que la página 3 también es de clase 0. Entonces quedaría así. Después de estas dos referencias, se vuelven a poner los bits en 0. Ahora vamos con las referencias 1 y 2. Para 1 no hay un fallo de página, pero para 2 sí. Entonces, si la tenemos y aplicamos ahora el algoritmo, vamos a reemplazar la página 4 porque es de clase 0, quedando los bits así. Y también después de hacer esto, los bits vuelven a ponerse en 0. Ahora vamos con los últimos que son 3 y 4. En este caso ambos necesitan un cambio de página. Para el caso de la referencia 3 nos vamos a encontrar con 0 y es de clase 0. Entonces se va a hacer el cambio ahí. Luego para el caso 4 vamos a nos vamos a encontrar con la clase 1 y 2, pero no vamos a contar con la clase 1. Entonces, por lo tanto se va a sacar cualquiera. Entonces en este caso vamos a elegir 1. Y terminaría así. Terminaría con referencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referencias y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fallos.